La bella indómita, capítulo 10, de Bárbara Cartland. Quiso hablar, pero de su garganta no escapó el más leve sonido. Thurston Haley la tomó por los hombros y ella, por varios minutos, se vio sometida a la tortura de escucharlo proferir la más terrible lista de calificativos que un hombre puede dar a una mujer. Cuando terminó, le dio un brusco empujón que la hizo caer sobre el diván y, en la misma forma repentina como había entrado, salió de la habitación y cerró la puerta con violencia. Lorinda se había lastimado un hombro al caer, pero permaneció inmóvil, petrificada, casi sin poder respirar. No podía creer que esto le pudiera estar sucediendo a ella. Ella, la más aclamada y hermosa mujer de Londres, que jamás había permitido que un hombre alguno la tocara. Había sido insultada como una ramera y arrojada brutalmente contra un mueble por el hombre con quien se había unido para toda la vida. Le dolía mucho el hombro, pero más insoportable aún que la agonía física era la humillación que la invadía. Lorinda nunca había sido tratada con violencia, y los hombres siempre habían sentido hacia ella el deseo de tomarla en sus brazos. La forma brusca con que su marido la había tratado ahora, su demostración de fuerza y poder, contra los cuales se hallaba indefensa, la hirieron en lo más profundo del alma. Estaba en esos momentos, más allá del odio, más allá de cualquier sentimiento que no fuera el deseo de morir, de escapar a un futuro que no solo le parecía incierto, sino cada vez más amenazador. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo puedo soportar esto?, se preguntó. Todavía sin moverse, pensó en huir, sintiendo que después de todo lo que le había dicho su esposo, le sería imposible volver a mirarlo a la cara. ¿Cómo podría mirarlo, sabiendo lo que pensaba de ella? En ese momento, Lorinda sintió que se hundía en un infierno profundo y oscuro, que la aniquilaba por completo. Entonces el orgullo, que había sido siempre una de sus virtudes, y el valor, que nunca le había faltado, acudieron en su ayuda. Con lentitud, salió del profundo abatimiento en que había caído y empezó a pensar en una forma constructiva. Él la había humillado en la forma más cruel que se podía humillar a una mujer. La había tratado como si fuera una aventurera de la calle, pero no le daría la satisfacción de comprender hasta qué punto había herido su dignidad y su amor propio. No se dejaría derrotar, no se sometería a él, sin importar lo que le hiciera. Con lentitud, consciente del dolor que le causaba todo movimiento a consecuencia de la forma violenta en que había caído contra el diván, Lorinda se levantó. Se dirigió a su tocador y se sentó frente al espejo. Pensó que, después de todo lo que había pasado en las últimas horas, debía verse diferente. Pero, aunque estaba muy pálida, se veía tan hermosa como siempre. Sintió un loco impulso de destrozarse la cara con un cuchillo y volverse tan horrible que Thurston Haley tuviera que resignarse a ir por la vida acompañado por una esposa desfigurada, a tal punto que la gente volviera el rostro a otro lado al verla. Pero se dijo a sí misma que ello sería también otra forma de satisfacer el deseo de él de hacerla sufrir. Él la había sorprendido. Pues bien, ahora ella lo sorprendería a él. «No me daré por vencida», dijo en voz alta. «Lucharé contra él, aunque me mate, y seguiré luchando con el último aliento de vida que me quede». Cuando se vistió para la cena, escogió en forma deliberada uno de los vestidos más atractivos que le habían llegado de Londres, y la doncella le arregló el cabello en un nuevo peinado. Hubiera querido tener joyas que lucir, porque sabía que la harían verse aún más bella y espectacular. Cubrió sus hombros, en los que la caída del caballo y el golpe en el diván habían dejado moretones, con una estola de seda bordada, y tomó en la mano un pequeño abanico pintado por una mano maestra. Con lentitud, bajó la escalera 5 minutos antes de la hora de la cena, consciente de que, aunque se conducía con compostura, su corazón palpitaba locamente. Resultó mucho más difícil para ella de lo que había anticipado enfrentarse a su esposo y desafiarlo, mostrándose normal y despreocupada. Todos los instintos de su cuerpo la hacían desear insultarlo, decirle lo que pensaba de él, humillarlo como él la había humillado a ella. Pero se dijo que el camino que había escogido constituía una venganza más sutil. Para entonces,
Él también debía haber recuperado la calma y quizá empezara a sentirse avergonzado de su conducta. Ningún hombre que se considerara a sí mismo un caballero podía sentirse de otro modo. Pero, ¿acaso él era un caballero?, se preguntó a sí misma, llena de desprecio. ¿O eran su dignidad y su apariencia distinguida solo una capa superficial? No era más que un plebeyo, como ella había sospechado desde un principio, un mercader que deseaba una esposa aristócrata. El desprecio que sentía por él la hizo adquirir un aire más orgulloso y digno. Sin embargo, a pesar de toda su resolución, se sentía muy nerviosa cuando el lacayo abrió la puerta para que ella entrara en el salón. Para su sorpresa y alivio, vio que su esposo no estaba solo. El vicario que los había casado se encontraba de pie, junto a él, en un extremo del salón, con una copa de madeira en la mano. Lorinda avanzó despacio hacia ellos. «Me temo que me había olvidado decirte, Lorinda», dijo Dunstan cuando ella se acercó, «que el reverendo Augustín Trevagane será nuestro invitado a cenar esta noche». «Qué gusto me da verle aquí, vicario», dijo Lorinda, extendiendo la mano hacia él. «Me siento muy honrado, milady, sobre todo porque su esposo me dice que soy el primer invitado que reciben». «Así es, y como usted nos casó, nada podía ser más apropiado», contestó Lorinda. Se obligó a sí misma a sonreír con dulzura a Dunstan Hailey mientras hablaba, con la esperanza de que él se sintiera turbado y tal vez desconcertado por su comportamiento. Se dirigieron al comedor y la conversación versó acerca de algunas mejoras que se planeaban en la iglesia y que Dunstan pagaría. La cena fue larga y lenta. Mientras un platillo sucedía a otro, Lorinda empezó a sentirse de pronto muy agotada. El sentimiento de desafío que la había hecho bajar y enfrentarse al hombre que la había humillado parecía haberse esfumado. Sentía la espalda rígida por el cansancio y los hombros adoloridos. Dio vueltas a la comida en su plato, pero cuando trató de llevarse aún el más pequeño bocado a la boca, sintió que se ahogaba. Bebió un poco de vino, pero ello intensificó la desagradable sensación de que se estaba hundiendo en el piso. «Debo subir cuanto antes», pensó. Sin embargo, no quiso que la debilidad que sentía la traicionara. No había comido nada desde el desayuno, y la larga caminata de regreso a casa, conduciendo a Aishea de la rienda, la había agotado física y mentalmente. La charla empezó ahora a versar sobre emplomados. Dunstan parecía tener muchos conocimientos sobre la materia, y él y el vicario discutieron los méritos de los diversos cristales que se empleaban en ellos y cuál sería el estilo más apropiado para la época en que la iglesia había sido construida. Todo aquello resultaba muy aburrido, pero Lorinda comprendió que habría encontrado difícil tomar parte en una conversación así, en ese momento en particular. Por fin, se sirvió el último platillo. La botella de oporto fue colocada frente a Dunstan y los sirvientes se retiraron. Este era el momento. Lorinda sabía muy bien en que los caballeros esperarían que ella se retirara al salón. Ya no tenía que seguirse manteniendo erguida, fingiendo estar interesada en lo que se decía, ni tratar de ignorar el dolor y el cansancio que amenazaban de obligarla. «Los dejaré para que tomen su oporto, señores», logró decir. Pensó, con repentino pánico, que no lograría levantarse de la mesa. Pudo hacerlo con esfuerzo, aunque el dolor que experimentaba en todo el cuerpo le dificultó enfocar la mirada. Sentía que una espesa neblina surgía de sus pies, que hacía que todo en el comedor pareciera lejano. Dunstan se levantó y caminó frente a ella para abrirle la puerta. Casi no podía verlo y percibía un ruido extraño en los oídos, como si alguien estuviera tocando tambores en su cabeza. «No me daré por vencida, no lo haré», pensó Lorinda para sí. «Él quiere verme derrotada. Quiere triunfar sobre mí, pero no lo permitiré». Sentía los pies como si fueran de plomo. Sin embargo, los obligó a avanzar, uno primero, otro después. En cierto momento, se imaginó que seguía caminando con Aishea, pero luego se dio cuenta de que se encontraba al lado de su esposo. Cruzó la puerta. Lo había logrado, lo había logrado. Al escuchar que la puerta se cerraba, dejó que la oscuridad la cubriera por completo y se hundió, casi agradecida, en una inconsciencia en la que ya no tenía que pensar ni sentir. No se dio cuenta de que Dunstan había escuchado el ruido de su caída sobre la alfombra. Él abrió de nuevo la puerta del comedor, se inclinó, la tomó en brazos y la subió a su alcoba.
Lorinda despertó y se quedó inmóvil, recordando lo que había sucedido la noche anterior. Había recobrado en parte la conciencia mientras la subían a su habitación. Sabía quién la llevaba ahí, de manera extraña. En lugar de sentir repulsión al verse entre los brazos de su marido, había experimentado una sensación de protección y seguridad. No estaba pensando con claridad, porque cuando la depositó con gentileza en la cama, sintió el impulso de aferrarse a él y de suplicarle que no la dejara. Entonces recordó lo que había sufrido por su causa y se quedó con los ojos cerrados. Él tiró con violencia de la campanilla y un momento después, cuando acudió corriendo una doncella, lo escuchó decir: «Atiende a tu señora, está muy cansada». Se retiró y Lorinda se encontró escuchando el sonido de sus pisadas que descendían la escalera. Sintió deseos de llorar, pero se dijo a sí misma que aquello era resultado de la debilidad y el agotamiento que le había producido el desmayo y todo lo acontecido durante el día. Mientras se encontraba recordando lo ocurrido, su doncella entró en la habitación y descorrió los cortinajes. «Fue una noche terrible, milady», comentó la doncella cuando advirtió que Lorinda estaba despierta. «Debe usted haber oído la tormenta. Desgajó árboles en el parque y se dice que hay varios barcos perdidos en el mar». Lorinda se sentó en la cama, aunque todavía sentía dolorido el cuerpo. Pudo ver, a través de la ventana, que el cielo estaba gris y que las ramas de los árboles seguían inclinándose ante la fuerza del viento. «Iba yo a decirle, milady», continuó la doncella, «que el amo salió a inspeccionar los daños y no volverá hasta la hora del almuerzo». Con un suspiro de alivio, Lorinda se recostó en los cojines de la cama. Ello significaba que podría descansar, pues, a pesar de que había dormido profundamente, debido al cansancio, aún se sentía mal. Después de beber solo una taza de café, volvió a quedarse dormida y despertó apenas a tiempo para vestirse antes del almuerzo. Apenas hacía unos minutos que había bajado cuando llegó Thorsten. Entró en el salón donde ella lo esperaba y Lorinda, temerosa, levantó la vista hacia él. Era la primera vez que estaban a solas, desde que él la insultó y la empujó sobre el diván. Lorinda se sentía demasiado agotada para iniciar otra riña. Sus ojos se veían muy grandes cuando él avanzó a través de la habitación y se dirigió a ella. «El daño no es tan grande como temía, pero sí bastante serio», dijo él en tono de conversación. «2 cobertizos se vinieron abajo de una granja y han volado pedazos de techos en todas direcciones». Fue hacia la mesa de las bebidas para servirse una copa de jerez. «¿Me permites ofrecerte una copa de madeira?», le preguntó a Lorinda con cortesía. «No, gracias», contestó ella. «El mar es el que ha causado más daños», continuó él. «Hubo peligrosos desprendimientos en muchas secciones de los acantilados, y los contrabandistas tendrán que encontrar un nuevo refugio para descargar su mercadería». Lorinda se quedó inmóvil de pronto. «¿Los contrabandistas?», repitió. Él la miró con una sonrisa en los labios. «Es imposible por ahora que un bote entre en la cueva Kearney». Ella lo miró, repentinamente rígida. «Fuiste tú», exclamó. «Tú, en el bosque». Me preguntaba cuánto tiempo te tomaría darte cuenta de ello. Pero, ¿por qué? ¿Por qué interferiste? ¿Qué tenía eso que ver contigo? Supuse lo que ibas a hacer», dijo después de una pausa. «No era asunto tuyo, cuando ni siquiera me conocías». Thorsten no habló por un momento, entonces dijo: «Conozco a algunos de los contrabandistas. De hecho, trabajan en mi propiedad. Son tipos valerosos y no voy a impedir que practiquen lo que ha sido por siglos su pasatiempo tradicional en Cornwall. Pero son hombres rudos, brutales a veces». «No me habrían hecho ningún daño», se defendió Lorinda con orgullo. Él tenía los ojos fijos en su rostro al contestar con calma. «No podías estar segura de eso. Todo lo que quería era invertir con ellos mi dinero. Ningún otro tipo de relación». Thorsten sonrió y entonces dijo: «Debes contemplarte muy poco en el espejo». Ella se quedó mirándolo estupefacta, pero antes que pudiera contestar, el mayordomo anunció que el almuerzo estaba servido. Mientras tomaban una comida ligera, Lorinda pensó que era increíble que él le hubiera dirigido el primer cumplido. Durante el almuerzo, hablaron de la tormenta y del efecto que el mar tenía sobre los acantilados. Ella recordaba que la formación de granito de los acantilados de Cornwall tenía una cubierta de pizarra, que se descomponía cuando quedaba expuesta al aire.
Ello daba por resultado la extraña y poco usual apariencia de aquellas viejas rocas, que eran únicas en Inglaterra, pero que podían producir desprendimientos peligrosos para quienes se aventuraban cerca de su orilla. «La tormenta ha pasado, gracias a Dios», exclamó Dunstan cuando estaba terminando de comer. «Pero el mar está embravecido, y mucho me temo que, a juzgar por lo que las olas están arrojando a la playa, más de un barco naufragó durante la noche». «¿Están buscando supervivientes?», preguntó Lorinda. «Lo harán tan pronto como el mar se calme lo suficiente». Se levantaron de la mesa y Dunstan se dirigió hacia donde los esperaba un caballo, frente a la puerta de la casa. Brutus lo siguió, pero César permaneció con Lorinda. El perro había llegado temprano a su cuarto esa mañana, rascando la puerta hasta que ella lo dejó entrar, y se había acostado en el suelo, junto a su cama. Ahora se inclinó para acariciarle la cabeza, y cuando él la miró, Lorinda dijo: «Te voy a llevar a caminar». El perro se puso alerta, y ella subió a toda prisa a su cuarto para ponerse una chaqueta corta sobre su vestido de verano y un sombrero con cintas que aseguró con firmeza bajo la barbilla. El viento había amainado. Mientras Lorinda y César caminaban por los jardines, ella vio los capullos de los arbustos que la tormenta había arrancado y las ramas caídas de los árboles que los jardineros empezaban a levantar. Después de recorrer los jardines, Lorinda salió al bosque y caminó hasta que escuchó el sonido de las olas y comprendió que ya no estaba lejos del mar. Subió por una pequeña pendiente y pudo verlo. A la luz del sol, tenía tonalidades de esmeralda y azul, y olas de blancas crestas que se estrellaban impetuosas contra la costa. El viento hizo girar un poco la falda de Lorinda a su alrededor, y ella levantó las manos para sostener el sombrero en su sitio. Al mismo tiempo, la tarde era tibia y había en el aire marino algo vigorizante que le gustó. Su mente estaba todavía ocupada con el descubrimiento de que había sido Dunstan quien la había capturado en el bosque aquel amanecer y puesto el alto a sus intenciones de hacer negocios con los contrabandistas. Ella hubiera querido preguntarle por qué estaba ahí y cómo había sospechado que se trataba de ella, vestida con ropa de muchacho, y por qué, debido a su aspecto, le había impedido que hablara con los contrabandistas. Esta era, en realidad, la pregunta más importante. ¿Sería posible que, a pesar de la indiferencia que ella había advertido siempre en el rostro de él, Dunstan la admiraba un poco? No podía creerlo. Ningún hombre que la considerara atractiva se habría comportado como su esposo lo había hecho, pero, al menos, le había dedicado un cumplido, aunque un poco extraño. «Es tan difícil saber lo que va a hacer o decir, tan difícil de comprender», se dijo con un suspiro. Siguió caminando hasta que comprendió que ya estaba cerca de la orilla de los acantilados y no debía seguir adelante. Se daba perfecta cuenta de que Dunstan había dicho la verdad cuando aseguró que los acantilados eran peligrosos, sobre todo después de una tormenta. Recordaba que, cuando era niña, nunca le permitían que se acercara demasiado a los acantilados de granito, por el profundo precipicio enfrente que había cerca del priorato. Sin embargo, el mar ofrecía un espectáculo encantador. Permaneció contemplándolo y pensando que no había pintor capaz de capturar con fidelidad la belleza del oleaje. Un agudo ladrido la sorprendió y miró a su alrededor, buscando a César. El ladrido se repitió y comprendió horrorizada que provenía de los acantilados. Dio unos pasos hacia la orilla y se dio cuenta de lo que había sucedido. Dando vueltas en círculo, con el hocico pegado al suelo, César se había acercado demasiado a la orilla del acantilado. El piso había cedido bajo él y lo había precipitado a una saliente, varios metros abajo. De rodillas, Lorinda se arrastró sobre el áspero suelo hacia donde podía verlo con claridad. El perro estaba seguro, por el momento, en el sitio donde se encontraba, pero abajo de él había un profundo declive que llegaba casi hasta la orilla misma del mar. Centímetro a centímetro, Lorinda fue avanzando hasta que pudo estirar el brazo por encima de la orilla, pero César estaba más abajo de lo que ella había calculado, y no podía siquiera tocarlo. «Siéntate», le ordenó. Obediente, el perro se sentó, mirándola con ojos llenos de confianza, mientras Lorinda pensaba con desesperación cómo podría salvarlo. No podía bajar hasta donde estaba el perro ni tomarlo del collar y subirlo, como tal vez lo hubiera hecho un hombre. Pensó a toda prisa y tomó una decisión.
Siéntate, César, ordenó de nuevo. Así, perrito, quédate quieto. Sabía que él la comprendía porque había oído a Thorsten dar las mismas órdenes, y el perro permanecía inmóvil, sentado sin moverse hasta que le daban otra orden. Orando porque el animal hiciera lo que le había dicho, Lorinda retrocedió a rastras, y cuando consideró que el terreno era lo bastante firme, se puso de pie. Había que apresurarse, pensó, a encontrar a alguien que pudiera ayudarla. César podría aburrirse de obedecerla al verla allí. El castillo parecía muy lejano, pero ella empezó a correr por el mismo camino por el que había venido. Casi llegaba al bosque cuando vio, bajo la pendiente, a una figura a caballo que reconoció. Gritó, pero el viento se llevó su voz y estuvo segura de que él no la había escuchado. Se quitó el sombrero y empezó a moverlo con desesperación, observando al jinete en el gran caballo negro que avanzaba abajo. Había reconocido también al caballo, Akbar. Seguía gritando y moviendo el sombrero, pero pasaron algunos segundos antes que lograra atraer la atención de Thorsten. Él volvió la cabeza y Lorinda, con una sensación de profundo alivio, lo vio galopar hacia ella. Antes que él tuviera tiempo de preguntar qué sucedía, le dijo con voz angustiada, casi sin aliento. Si te ha gustado, te invito a que te suscribas, a que me regales un me gusta y actives la campanita para que puedas seguir escuchando esta historia y muchas más. Gracias.